¿Puede una sola decisión reescribir el destino de un continente? Imagina un tablero de ajedrez donde, durante siglos, los movimientos principales no los hacían los propios jugadores del continente, sino manos lejanas. Así ha sido la historia de África. Un escenario donde las potencias externas han movido piezas, decidido estrategias y, en muchas ocasiones, definido ganadores y perdedores a su antojo. El 8 de octubre de 2025, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, cambió las reglas del juego. Ese día, bajo el abrasador sol de Ouagadougou, se gestó un episodio que resonaría en los rincones más recónditos del planeta. Traoré desafió abiertamente a las potencias mundiales y expulsó, con decisión inquebrantable, a la delegación de la OTAN tras rechazar un contrato militar que, bajo una aparente promesa de seguridad, exigía el control directo sobre el uranio, el petróleo y las tierras raras de su país. Tal propuesta, presentada con palabras de cooperación y desarrollo, escondía una trampa sofisticada. A cambio de protección y tecnología, Burkina Faso debía entregar sus riquezas más valiosas y, aún más grave, renunciar a su soberanía. No era solo una oferta comercial, era una invitación a hipotecar el futuro de varias generaciones. La respuesta de Traoré fue tan firme como inesperada. No solo negó el acuerdo, sino que escoltó personalmente a los enviados extranjeros fuera del territorio nacional. El mensaje fue contundente. La dignidad y el futuro de Burkina Faso no están en venta. La noticia sacudió todo el Sahel y alarmó a los gobiernos de Europa y América del Norte. Por primera vez en décadas, un líder africano rompía públicamente con la lógica de dependencia y elegía el camino más incierto, pero también el más libre, el de controlar su propio destino, sin tutelas ni concesiones humillantes. Este acto de rebeldía institucional lo cambia todo. Si Traoré fracasa, Burkina Faso podría enfrentar aislamiento, penurias económicas y amenazas de desestabilización interna y externa. Si triunfa, podría encender la chispa de una rebelión africana por la soberanía y la dignidad, inspirando a millones de personas y marcando el inicio de una nueva era. ¿Es este el inicio de una nueva era para África o el primer paso hacia un abismo impredecible? Para entender el alcance de esta decisión, debemos conocer el contexto que llevó a Traoré a enfrentarse a las potencias extranjeras. ¿Qué llevó a Burkina Faso a este punto de quiebre? ¿Y qué similitudes podemos encontrar con otros momentos históricos en los que naciones decidieron arriesgarlo todo por su independencia? Durante décadas, África ha sido el tablero de juego de potencias extranjeras. Las decisiones cruciales para el continente rara vez se han tomado en sus propias capitales, sino en despachos de París, Washington o Bruselas. Un ejemplo claro es el Acuerdo de Lomé, firmado en 1975, donde se establecieron relaciones comerciales entre Europa y África, que en la práctica perpetuaban la dependencia africana de mercados y precios dictados por Europa. Burkina Faso, como muchos países del Sahel, ha dependido históricamente de la ayuda internacional. Pero esa ayuda casi siempre llega envuelta en condiciones estrictas, pensadas más para proteger los intereses de quien la concede que para beneficiar a la población local. En los últimos años, el control de recursos estratégicos africanos, oro, uranio, petróleo, tierras raras, se ha convertido en una prioridad mundial. Los contratos de asistencia, tanto militar como económica, suelen esconder cláusulas que otorgan a potencias externas derechos exclusivos sobre estos recursos, a cambio de capacitación o acceso tecnológico. El caso de Níger, donde empresas extranjeras explotan uranio desde hace más de 50 años, dejando apenas una mínima parte de las ganancias en el país, es ilustrativo de este patrón. La propuesta de la OTAN para Burkina Faso no fue diferente. Ofrecía formación militar avanzada y tecnología de punta, como drones y sistemas de vigilancia, pero exigía a cambio un acceso casi total a los recursos estratégicos del país. La promesa de modernización militar ocultaba, en el fondo, una cesión de control sobre riquezas nacionales fundamentales. No era la primera vez que los gobiernos africanos enfrentaban este tipo de presiones.
Desde el fin de la época colonial, Occidente ha buscado conservar su influencia, exigiendo concesiones a cambio de inversiones o protección. Esta presión constante ha limitado de facto la soberanía de muchos países de la región. Basta recordar la llamada Francafrique, una red de relaciones entre Francia y sus excolonias africanas que, durante décadas, condicionó la política y economía de países enteros. Pero en octubre de 2025, la historia cambió de rumbo. Ibrahim Traoré, presidente y líder militar que asumió el poder en 2022 tras un golpe de Estado, decidió romper el libreto predecible y expulsó a la delegación de la OTAN. Su objetivo fue claro: poner la dignidad nacional y el control de los recursos por encima de cualquier beneficio inmediato ofrecido desde el exterior. Con esta decisión, Traoré desafió abiertamente a potencias que durante décadas han condicionado el destino de África. Para algunos, su rechazo fue un acto de valentía y dignidad. Para otros, un salto al vacío que podría aislar a Burkina Faso y exponerlo a represalias económicas o incluso militares, como sucedió en Libia tras el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi en 2011, cuando las potencias extranjeras intervinieron directamente argumentando motivos humanitarios. El dilema no podía ser más agudo. Si Burkina Faso aceptaba acuerdos desiguales, corría el riesgo de perder el control futuro de sus recursos y perpetuar una dependencia peligrosa. Pero rechazar esos acuerdos podía significar perder inversiones vitales, ayuda militar urgente, o enfrentarse a sanciones e incluso aislamiento internacional, tal como vivió Irán tras oponerse a los acuerdos nucleares con Occidente. La balanza entre independencia y supervivencia es precaria. El país se encuentra en el centro de una encrucijada histórica. Cada decisión pesa no solo para Burkina Faso, sino para toda la región del Sahel, y en última instancia, para el futuro de África en el mundo. ¿Pero qué llevó a Traoré a tomar una decisión tan arriesgada? Para entenderlo, hay que mirar más de cerca el contexto interno y las presiones externas que rodeaban al país. No fue simplemente una firma rechazada, fue un portazo que retumbó en los pasillos del poder global. Aquel 8 de octubre de 2025, la imagen de la delegación de la OTAN escoltada fuera de Ouagadougou dio la vuelta al mundo. ¿Qué llevó a Ibrahim Traoré a desafiar así el tablero internacional? Para Traoré, el contrato presentado no era solo un acuerdo militar. Lo percibió como una trampa minuciosa, donde la supuesta protección se pagaba cediendo el acceso a los tesoros de Burkina Faso: uranio, petróleo y tierras raras. Firmar equivalía, en sus palabras, a hipotecar la soberanía por una seguridad tan frágil como efímera. Traoré no titubeó. No solo rompió las negociaciones, sino que ordenó la expulsión inmediata de la delegación de la OTAN. Así, trazó una línea roja. Los recursos burkineses no estarían jamás a la venta, ni siquiera bajo amenaza o presión internacional. La reacción occidental fue implacable. Sanciones diplomáticas y económicas se impusieron a una velocidad inusitada. Embajadas clausuraron oficinas, inversiones quedaron congeladas, y el franco CFA, moneda nacional, se desplomó frente a otras divisas africanas. El clima económico se tornó incierto, y expertos predijeron una recesión casi inmediata. Pero en las calles de Burkina Faso, la respuesta fue otra. Multitudes celebraron la decisión, viendo en ella no solo rebeldía, sino una afirmación de dignidad y autonomía largamente esperadas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y Traoré fue aclamado como símbolo de coraje frente a la presión externa. El impacto se propagó más allá de las fronteras. Gobiernos vecinos miraban atentos. Algunos, inspirados, comenzaron a sugerir la revisión de sus propios acuerdos con potencias extranjeras. Otros, temerosos de las represalias, optaron por el silencio. En el aire flotaba una pregunta. ¿Será Burkina Faso el primero de muchos o pagará caro por desafiar el orden establecido? Las apuestas no podrían ser más altas. Burkina Faso enfrenta el riesgo real de convertirse en un paria económico, sumido en años de dificultades e incertidumbre. Pero también podría estar abriendo la puerta a una nueva era, la de una África soberana, dueña de sus recursos y de su destino. El precio es alto,
pero la oportunidad de independencia lo es aún más. Mientras los mercados tiemblan y las cancillerías occidentales recalculan sus estrategias, dentro del país se fragua un nuevo espíritu de resistencia. Pero la crisis apenas comienza. Las primeras consecuencias no tardan en hacerse sentir. Familias enteras, comerciantes locales y jóvenes emprendedores sienten el impacto de la incertidumbre, pero también despierta un sentimiento colectivo de resiliencia y desafío. El destino de Burkina Faso cuelga de un fino hilo entre el abismo y la esperanza. La audaz decisión de Ibrahim Traoré ha colocado al país ante una bifurcación histórica. Ahora, cada paso puede alterar el rumbo no solo de la nación, sino de todo el continente africano. En el horizonte más favorable, Burkina Faso logra tejer alianzas diversas, alejándose de la dependencia exclusiva del Occidente. Se consolidan vínculos con países africanos y actores globales del sur. La cooperación regional se fortalece en seguridad, comercio y tecnología, dando lugar a instituciones más sólidas y representativas. Un ejemplo de este tipo de alianza es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que, en escenarios optimistas, podría servir de plataforma para la integración económica y política. Si estas estrategias prosperan, Burkina Faso podría alcanzar una autonomía inédita. La estabilidad política y la resiliencia económica crecerían, blindando al país frente a presiones externas y abriendo la puerta a un desarrollo más justo y sostenible. La experiencia de Botsuana, que gestionó con éxito sus recursos de diamantes y logró reducir la pobreza, muestra que es posible convertir la riqueza nacional en prosperidad para la mayoría. En un escenario intermedio, persisten las sanciones internacionales y la economía sufre. La escasez de divisas golpea a las familias, la importación de bienes esenciales se complica y la inversión extranjera directa disminuye. A pesar de las dificultades, el gobierno de Traoré no cede y apuesta por la cohesión nacional. La sociedad, aunque herida por la incertidumbre, mantiene la esperanza en un modelo propio que antepone la dignidad y la independencia. El panorama más sombrío revela un aislamiento prolongado y una recesión devastadora. Los servicios públicos se deterioran y la falta de recursos enciende la tensión interna. Surgen protestas, los sectores vulnerables sufren más, y la popularidad de Traoré se resquebraja. La gobernabilidad tambalea y se abren fisuras para que actores internos o externos intenten revertir el giro soberanista. Haití, por ejemplo, sufrió décadas de sanciones y aislamiento tras desafiar intereses extranjeros, con consecuencias sociales y económicas desastrosas. El eco de la decisión de Traoré se propaga más allá de las fronteras. Su postura inspira a otros líderes africanos, que ven una oportunidad para redefinir la relación de África con el mundo. Sin embargo, también inquieta a las potencias globales. Se intensifican los riesgos, represalias, bloqueos económicos y presión diplomática para evitar que el ejemplo burkinés se replique en la región. El verdadero reto es negociar acuerdos justos y estratégicos, tanto con aliados africanos como con nuevos socios internacionales. Solo una diplomacia hábil, apoyada en la resiliencia social y económica, podrá sortear el aislamiento y transformar la crisis en una oportunidad de emancipación. El caso de Malasia, que diversificó sus alianzas en los años 70 para reducir su dependencia de Occidente, demuestra que una estrategia inteligente puede abrir puertas inesperadas. La historia africana está marcada por apuestas similares. Algunas naciones han resurgido, otras han caído en la marginación. Lo que está en juego ahora es el derecho de África a controlar sus recursos y diseñar su propio camino. La independencia de Ghana, liderada por Kwame Nkrumah en 1957, fue un hito que inspiró a todo el continente, aunque también enfrentó enormes desafíos y oposición extranjera. Si Burkina Faso logra triunfar, podría encender una ola de soberanía y cooperación que transforme el destino de la región. Pero si fracasa, el precio será alto. Décadas de pobreza, inestabilidad y oportunidades perdidas, no solo para su pueblo, sino para el África subsahariana. La siguiente jugada de Traoré y su equipo
será crucial. Los ojos de África y del mundo siguen atentos, esperando el desenlace de este desafío sin precedentes. La soberanía real se construye con constancia, no solo con gestos heroicos, sino con decisiones estratégicas y sostenidas. Rechazar acuerdos injustos es apenas el inicio. Afianzar la autonomía requiere avanzar cada día, incluso cuando el costo parezca alto. Bajo presiones crecientes del exterior, diversificar los mercados de exportación se vuelve una prioridad ineludible. Ampliar la mirada más allá de los socios occidentales y fortalecer lazos con China, Rusia y las naciones africanas permite reducir la dependencia y abrir puertas a nuevas oportunidades. No se trata de romper puentes, sino de equilibrar relaciones para no quedar sometidos a un solo bloque de poder. Sudáfrica, por ejemplo, ha mantenido relaciones con países de todos los continentes, logrando un mayor margen de maniobra política. Otro eje fundamental es invertir en la transformación local de los recursos. Exportar materias primas sin procesar equivale a regalar valor y empleos al extranjero. En cambio, impulsar industrias de transformación, desde la agricultura hasta la minería, multiplica los ingresos nacionales y fortalece la economía interna. Es un trayecto arduo, pero indispensable para cortar el ciclo de explotación y dependencia. Brasil, en las décadas de los 70 y 80, apostó por la industrialización y logró reducir su vulnerabilidad ante las crisis internacionales. No hay autonomía posible sin sectores estratégicos sólidos. Modernizar la agricultura garantiza la seguridad alimentaria y reduce la vulnerabilidad ante crisis globales. Apostar por energías renovables y gestionar los propios recursos energéticos da sustento a una economía fuerte e independiente. Una educación de calidad, por su parte, es el cimiento para ciudadanos capaces de innovar y liderar el desarrollo sostenible. Finlandia, tras la Segunda Guerra Mundial, invirtió en educación y tecnología, convirtiéndose en una de las naciones más resilientes y avanzadas de Europa. Frente a amenazas comunes, la construcción de coaliciones regionales adquiere una urgencia vital. Aliarse con países vecinos permite enfrentar riesgos de seguridad y necesidades de desarrollo unidos, compartiendo recursos, tecnología y conocimiento. El trabajo en bloque refuerza la posición de cada nación y disminuye su exposición a presiones externas individuales. La Unión Africana, si logra una mayor integración, podría convertirse en un actor global de peso similar a la Unión Europea. La seguridad nacional no puede depender solo de aliados extranjeros. Buscar cooperación militar genuina dentro del continente africano es una estrategia inteligente. Iniciativas de defensa conjunta y formación militar interna garantizan la protección sin ceder autonomía ni recursos a intereses ajenos. El ejemplo del G5 Sahel, que reúne a países de la región para coordinar respuestas ante amenazas comunes, es una muestra de este camino. El desafío mayor es equilibrar la independencia política con las necesidades económicas inmediatas. La tentación de aceptar ayudas condicionadas es grande cuando la economía tambalea, pero mantener el control de los recursos y la dignidad nacional es el único camino hacia un futuro justo. Con una estrategia clara, es posible evitar el aislamiento y construir un desarrollo más autónomo y equitativo. Sin este enfoque, el riesgo de colapso económico es tangible. Pero con visión, coraje y alianzas adecuadas, cada país africano puede convertir la presión externa en un motor para su emancipación definitiva. La clave está en dejar de reaccionar y comenzar a actuar, planificar, invertir, cooperar y proteger lo propio, un paso tras otro. Corea del Sur, tras la guerra de los años 50, apostó por el desarrollo industrial y la educación, logrando salir de la pobreza extrema en apenas una generación. La decisión de Ibrahim Traoré no solo desafía el statu quo, sino que marca el inicio de una nueva era para el continente africano. El siguiente paso es convertir la valentía en resultados concretos y sostenibles. Para ello, se requiere una hoja de ruta que contemple tanto la resistencia a presiones externas como la construcción de instituciones sólidas y la participación ciudadana activa.
El futuro de África no se forja en escritorios lejanos, sino en la voluntad y el coraje de sus pueblos. Es en las escuelas rurales de Burkina Faso, en los mercados de Ghana, en las asambleas de jóvenes en Nigeria y en las cooperativas de mujeres en Senegal, donde se decide el rumbo del continente. Lo que sucedió en Burkina Faso trasciende el gesto simbólico. Cuando Ibrahim Traoré, el 8 de octubre de 2025, decidió expulsar a la delegación de la OTAN y rechazar un contrato militar que subordinaba la ayuda al acceso a los recursos naturales, envió un mensaje de independencia. Se trazó una línea divisoria. La soberanía nacional está por encima de cualquier interés foráneo. Durante demasiadas décadas, África ha firmado acuerdos que la sumieron en la dependencia, permitiendo que sus riquezas beneficiaran sobre todo a potencias externas. Hoy, Burkina Faso marca un antes y un después. Su pueblo dictará el destino de sus minerales, su petróleo y su tierra. Sin embargo, este giro encierra consecuencias profundas y complejas. Lo que está en juego supera el orgullo nacional. Se trata del control auténtico de las riquezas, de la independencia política y de la capacidad de elegir entre un desarrollo autónomo o la perpetua sumisión a intereses ajenos. El riesgo de perder inversiones, estabilidad y seguridad es real. Pero igual de real es la posibilidad de inaugurar una nueva era de liderazgo, guiada por la dignidad y la voluntad popular. Ibrahim Traoré ha puesto sobre la mesa un dilema que interpela a toda África y al mundo. Aceptar contratos que solo dejan migajas, o asumir el desafío de construir un futuro propio, aunque implique sacrificios inmediatos. El sentido es inequívoco. La dignidad y la soberanía no se intercambian por ventajas transitorias. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Serás espectador o protagonista de esta historia? Tu conciencia y tu acción pueden definir si tu país será dueño de su destino o rehén de intereses ajenos. Cada postura, cada decisión, cuenta. Aquí no solo se juega el destino de Burkina Faso, sino la posibilidad de un modelo africano digno y autónomo frente a las presiones internacionales. El eco de esta decisión ya cruza fronteras. Despierta la conciencia de millones que, generación tras generación, vieron partir sus recursos hacia el norte y el occidente sin recibir prosperidad real. Hoy, el coraje de Burkina Faso invita a repensar el papel de los pueblos, a exigir transparencia, participación y respeto en cada acuerdo internacional. Recuerda, el futuro no se dicta desde oficinas extranjeras, sino con la unidad, la determinación y la firmeza de cada ciudadano. La soberanía es un derecho, pero también una responsabilidad compartida. El mundo observa, pero la última palabra es tuya y de tu gente. ¿Estás listo para defender el derecho de tu país a decidir su camino, aunque implique riesgos y sacrificios? Reflexiona, actúa y comparte este mensaje. Solo así África dejará de ser noticia únicamente por sus recursos y empezará a escribir su historia con dignidad. Y así, el eco de una sola decisión puede, efectivamente, reescribir